Bendiciones, hermanos, Dios me los bendiga. Estamos una vez más llevando este hermoso mensaje a la iglesia. Cristo viene, Efesios 4:11, donde queremos llevar este hermoso mensaje a la iglesia. Primeramente, Cristo viene, Efesios 4:11, y también a aquellos hermanos que de una u otra forma nos están oyendo o nos van a oír. Y el mensaje de hoy se llama Abriendo la fuente y el río. Y nos vamos a ir rapidito a la escritura en el Salmo 74:15. Salmo 74:15. Vamos a ver el poderío que tiene Dios. Cómo es que Dios trabaja, cómo nuestro Señor Jesucristo trabaja, cómo el Espíritu Santo trabaja cuando Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y para que nosotros veamos, ¿verdad? Cuando Dios tiene un propósito, aquello que se atraviesa o aquello que se pone, aquel obstáculo que se puede poner en medio para que nosotros no podamos pasar. Pues déjeme decirle que aquí le voy a mostrar yo con la escritura qué es lo que pasa o qué pasaría. Y nos vamos a ir al Salmo 74:15. Oiga lo que dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor dice así: y abriste, dice, la fuente y el río, y secaste ríos impetuosos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, gracias, Señor, te damos por esta hermosa palabra que tú vas a derramar el día de hoy por medio de tu palabra, Señor, y gracias, Señor, te damos. Bendice la entrada, bendice la salida de cada uno de nosotros y dame entendimiento, sabiduría, Padre, para que yo pueda discernir esta hermosa palabra y este mensaje que tú, Señor, vas a dar el día de hoy por medio de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, si nosotros vemos acá, hermano, en el Salmo 74:15 dice: y abriste, oiga, y abriste la fuente y el río, y secaste ríos impetuosos, dice. Ahora, cuando el Señor quiere darnos esta hermosa palabra para que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? Que cuando Él habla la escritura, habla el Salmo y dice: abriste la fuente y el río, y secaste los ríos impetuosos. Ahora, cuando habla de la palabra, me quiero enfocar en esta palabra hermosa, que está un poco fuerte, pero es bien constructiva, porque es una palabra de fe, que a veces porque se nos atraviesa algo en medio, o hay algún obstáculo, un momento bien difícil, no queremos seguir para adelante, no queremos seguir creyendo en el Señor. Pero déjenme decirles, hermanos, que aquí esta palabra es una palabra de una profecía, ¿verdad? Para hoy, mañana y siempre. Porque dice la palabra: abriste la fuente y el río, dice, y secaste, dice, ríos impetuosos. Ahora, un río impetuoso, cuando dice y secaste, oiga, primero dice: abriste la fuente y el río. Abriste la fuente y el río. Ahora, acá me enfoco en esta palabra donde dice: y secaste los ríos, dice, ríos impetuosos. Ahora, esa palabra impetuoso dice que es algo que se mueve de modo violento, rápido, fongoso, que tiene algo de vida, pero fuerte. Entonces, esa es una de las cosas cuando Dios sacó al pueblo de Israel y tenía que pasar un momento bien difícil, o iban a pasar un momento bien difícil, como un ejemplo cuando pasaron el Jordán, cuando pasaron el mar, cuando Moisés llevaba al pueblo de Israel, también que secó el mar, y nosotros vemos esa palabra. Entonces lo que Dios quiere, lo que Dios me está dando a mí, el Espíritu Santo me está revelando, es de que nosotros nos tenemos que dar cuenta de que todas esas cosas, esos obstáculos violentos o esas cosas rápidas que se mueven, que son fongosas, que nos quieren manipular, que los quieren chantajear. Cuidado, son hasta personajes más vivos que uno. Pero ellos vienen con el propósito, aquel ataque viene con aquel propósito de que tú no pases, de que tú no atravieses a las tierras prometidas, o que no quieras, o para que no pase, o quieren ellos detener el pase o el cruce
que vamos a llevar por medio de que Dios tiene un propósito contigo y tiene un propósito conmigo. Entonces cuando Él dice en esta palabra, dice, y abriste la fuente y el río, y secaste, dice, esta como que me encanta un poco. No es que me encanta un poco, me encanta bastante, porque dice, secaste los ríos impetuosos. Cuando un ejemplo vamos caminando, me recuerdo, soy de campo, y el río estaba crecido, era imposible pasarlo. Teníamos que esperar 4 o 5 horas para que el río bajara. Acá no, aquí no vamos a esperar. Acá el Señor lo seca eso. Hay una palabra aquí que lo dice clarito en el Salmo dice, y secaste los ríos impetuosos. Ahora, ¿y qué será lo que Dios nos quiere decir? Imagínense que nosotros seamos alguien, que seamos una persona o personaje violentos, rápidos o fongosos, o queriéndola pasar de vivo para quererle quitar el cruce a alguien, donde Dios lo lleva, el propósito que Dios lleva con una persona, con usted, puede ser conmigo, pero que nosotros no seamos seamos los obstáculos, que no seamos los que los atravesemos en medio para que aquel ser o aquella persona que Dios tiene un propósito de que no pases al lugar donde Dios lo lleva. Dice, abriste la fuente y el río, dice, abrió la fuente y abrió los ríos y secaste los ríos impetuosos. Es muy importante que nosotros, aquí pues yo vengo y siento en el espíritu. Siento que Dios me habla a mi alma, a mi espíritu. Y me dice de que esos personajes que se cruzan en medio con violencia, que son fongosos, que pueden hasta despertar un miedo, son más vivos que uno. O dicen que son más vivos que uno. Pero siempre y cuando, pues una persona puede ser bien viva, pero siempre y cuando que no venga con el propósito de dañar, con el propósito de quererme poner una traba, una tranca. Entonces prácticamente se convertiría en un enemigo. Entonces Dios lo habla clarito aquí. Abriste la fuente y el río. Secaste los ríos impetuosos. Ahora la palabra secar, cuando está impetuoso, es que está rebalsado, proviene, dispara una atmósfera de miedo. Sí, porque está fongoso, tiene poderío, puede ahogarse uno, está brusco, está bien rápido ese río. Entonces se volvería imposible a que uno lo quiera cruzar o quiera cruzar ese pase, pero sí lo tiene que, Dios aquí lo promete y lo dice y lo cumple, que dice que sí lo va a secar. Ahora déjeme decirle, hermano, que Dios me lo bendiga, porque vamos a entrar en la palabra para ya confirmar esto en el libro de Éxodo 17:1 en adelante, con nuestra hermana Laura, que va a llevar la lectura para confirmar la prédica. Amén. Bendiciones, iglesia de Cristo. Efesios 4:11, los saludamos, los extrañamos desde aquí de la casa, en cada casita. Sabemos que están escuchando esta palabra que el Señor nos da en su grande misericordia para que podamos ir a la presencia del Señor y que el Señor redarguya nuestros espíritus, nuestras mentes, nuestros corazones, siempre para refrescarnos con esta palabra viva y eficaz que el Señor nos envía. Y vamos a leer en el libro de Éxodo 17:1, del 1 al 7, al verso 7. Si me pueden acompañar, ustedes en casa también pueden leer conmigo. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y el 2, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed,
y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y leamos el 7. Y dice: y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque le tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Amén, gloria a Dios. El tema que nosotros estamos impartiendo con nuestro pastor se llama Abriste la fuente y el río. Y como nuestro pastor nos explicaba a la introducción del tema, en el cual los obstáculos que se presentaban al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel se conducía hacia la tierra prometida, y de cómo Jehová secó los ríos impetuosos. Ahora leemos la Sagrada Escritura en el libro de Éxodo, en el tiempo que ellos se conducían hacia la tierra prometida. El pueblo, cuando estaba en Egipto, el pueblo había clamado a Dios para que el Señor los sacara de cautiverio. El Señor había contestado la oración del pueblo de Israel en medio de Egipto, y había enviado a Moisés para que Moisés los guiara hacia la tierra prometida. Mas el pueblo en este cruce, toda la congregación reunida, todos los hijos de Israel cruzando el desierto de Sin, dice que iban conforme al mandamiento de Jehová, conforme a la promesa y a la misericordia en que Él los iba a llevar a una tierra donde ellos iban a ser libres, que ya no iban a ser esclavos, para que ellos adoraran el nombre de Dios. Y en el camino hacia esa bendición en la que ellos querían, necesitaban y habían clamado, Jehová Dios de los ejércitos los acompañaba, y dice que en el camino ellos tuvieron sed cuando llegaron a la tierra de Sin, a la tierra de Refimín. Y la tierra de Refimín significa refresco. Entonces solo el nombre de este lugar quería decir que ese iba a ser un refrigerio, un refresco para el pueblo. Pero ellos en su contienda, en su sed, cualquier persona se desespera en un desierto en sed. Cualquier persona tiene sed y es una necesidad del cuerpo de recibir esa agua para refrescar su cuerpo y para no morir. No era pecado que ellos necesitaran el agua, era una necesidad que ellos tenían en ese momento. No era pecado que ellos pidieran el agua, no era pecado que ellos demandaran el agua. El pecado de ellos, ¿en qué se convirtió el pecado de ellos? Cuando dice que ellos altercaron el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? En ese momento Moisés sabía que ellos estaban viniendo a él con palabras desafiantes a la fiel misericordia que ya Dios les había mostrado durante todo el camino. Ya ellos habían visto las maravillas de Jehová sobre ellos. Ya ellos habían visto grandes maravillas como los había sacado de Egipto. Mas sin embargo aquí ellos altercaban y desafiantemente la incredulidad llenaba sus corazones y no les importaba reñir en contra de aquel hombre que los estaba guiando, aquel hombre de Dios, que ellos sabían que Moisés era un profeta de Dios
que escuchaba a Dios y que Dios le mandaba los mensajes y les mandaba toda la provisión de su necesidad. Mas aún ellos, aquí dice que altercaban. Y si nosotros vemos la palabra con que se empezó este mensaje, abriste la fuente y el río, eso quiere decir que el Señor iba a abrir fuentes para ellos de agua viva, de agua. Entonces el Señor les iba a dar la provisión del agua, pero la impaciencia de ellos los hacía pecar en contra de Jehová, Dios de los ejércitos. Ellos pensaban que al ir en contra de Moisés, tal vez no pecaban contra Jehová, mas sí pecaban en contra de Jehová, porque ellos entraban en una disputa judicial en contra de Moisés. Entonces vemos el ejemplo donde leyó nuestro pastor, que dice que Dios abrió las fuentes y secó los ríos impetuosos. Entonces, si nos damos cuenta, al ver esta parábola que el Señor nos presenta aquí, al ver esta metáfora que el Señor nos presenta, este ejemplo que el Señor nos enseña, donde dice que cuando el pueblo alterca, sabemos que no era 1, ni 10, ni 20, sino que eran millares de personas que estaban altercando contra Moisés. Entonces se estaba haciendo una manifestación de gentes semejante al río impetuoso, de aguas bravas, de aguas furiosas, que vienen y se muestran como un río impetuoso. Así altercaba el pueblo de Israel en contra de Moisés, en contra de Jehová, altercando en contra de Jehová y tentando a Jehová con su palabrerío y con sus preguntas impetuosas. Y dice el 3, así que el pueblo tuvo allí sed. Claro, el pueblo tenía sed y murmuraba. Entonces, si nosotros nos damos cuenta aquí, hermanos, sabemos que nosotros cuando tenemos una necesidad, nos impacientamos de que Dios responda a nuestra necesidad. Y ahora el Señor nos trae esta palabra para que nosotros nos demos cuenta que si nosotros tenemos las promesas de Jehová, Dios de los ejércitos, de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que tenemos que ser pacientes y esperar, porque Dios tiene una respuesta bien fuerte para el espíritu impetuoso, para las aguas impetuosas, para los ríos impetuosos. Dice, porque nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros. Sabemos que esta pregunta es una pregunta maliciosa, porque ellos mismos sabían que Moisés no los había sacado por fuerza. Sabían que los estaba sacando de una esclavitud donde ellos lloraban y clamaban a Jehová. Y entonces el 4 nos dice, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Moisés estaba entrando en una desesperación, porque él sabía que Jehová le iba a responder. Él sabía que Jehová iba a abrir las peñas, que de algún lado Jehová iba a darles agua. Pero ellos no creían. Ellos se volvieron en incredulidad. Y dice, de aquí a un poco ustedes me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. En medio de la disputa, en medio de la batalla, en medio de la riña, aún Jehová todavía aquí él no se llena de ira contra el pueblo, sino que todavía así el Señor se llena de misericordia, porque sabe que somos cuerpo humano, y el Señor le dice, ve y haz lo que tengas que hacer y ve a la peña. El Señor estaba dándole toda abriendo la fuente, era lo que el Señor estaba en ese momento. Así como nos dice el Salmo 74:15, que Él abre las fuentes. Eso era lo que Él estaba haciendo aquí. Él estaba abriendo las fuentes de los cielos a través de la peña de Oreb en medio del desierto. Y Moisés lo hizo en presencia de los ancianos, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no?
¿Y cuánto pueblo del Señor, hermanos, ha dudado muchas veces esperando una respuesta de Dios, una oración de Dios? Y muchas veces el Señor no piensa como pensamos nosotros. Él siempre tiene pensamientos buenos para su pueblo. Para Jehová, el hombre es el ser más preciado que Él ha creado. Y Él ha creado todos los animales, ha creado ese líquido para nuestra sed, para nuestra necesidad, para darnos vida. Y las aguas representan el conocimiento de Dios, las aguas representan la bendición de Dios, las aguas representan todo aquello que Dios quiere llenarnos y manifestar su poder en medio de nosotros. Y Él deja que nosotros, Él conoce todo, toda esa ansiedad de cada necesidad. Pero nosotros, el Señor ahora nos está dando en esta palabra una enseñanza muy grande, porque tenemos que aprender a ser pacientes en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, en medio de una necesidad de trabajo. El Señor proveerá. El Señor siempre nos dará, porque Él conoce la necesidad nuestra. Pero nuestros orgullos, nuestra incredulidad nos hace levantarnos impetuosamente delante de aquellos siervos, delante de aquellos ministros, delante de aquellos pastores que queremos que traigan una respuesta a nosotros, y nos volvemos en contra de ellos, nos enojamos en contra de ellos por la falta de respuestas, y nos levantamos quizá impetuosamente delante de los siervos de Jesucristo. Pero si nosotros escudriñamos esta lectura detenidamente, nos damos cuenta que no es contra los ministros de Dios que nos levantamos, sino que nos estamos levantando impetuosamente delante del mismo Jehová Dios de los ejércitos. Y el mismo Jehová Dios de los ejércitos dice que Él es el que abre las fuentes y es el que seca los ríos impetuosos, fuertes, abrumadores, y que pueden hacer morir al hombre. Amén. Nos vamos a ir al libro de Números 20, verso 9 hasta el verso 13. Y sigamos viendo la escritura y contemplando el maravilloso conocimiento que el Señor nos da en esta escritura. Es el ejemplo vivo de lo que la palabra presentó en el principio. Abriste las fuentes y el río. Amén. 20 es el verso 8 hasta el 12. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Gloria al nombre de Jesucristo. Aquí vemos lastimosamente el Señor nos
expresa en su palabra cómo Moisés, quizá 40 años después de la primera vez que él golpeó la piedra y donde sacó agua de la peña para darle de beber al pueblo, 40 años después, justo cuando casi estaban por entrar a las tierras prometidas, hay una diferencia en esta palabra en cuanto a la palabra que acabamos de leer en el libro de Éxodo, porque cuando Moisés toca la peña con la vara, era al principio cuando el pueblo de Israel estaba entrando al desierto. Aquí era cuando el pueblo de Israel estaba a punto de salir del desierto y entrar hacia la tierra prometida. Y hay dos mandamientos que el Señor le da a Moisés. Y el primer mandamiento fue el que le dio a la entrada del desierto. La primera vez que el pueblo riñó contra Moisés. Esta era la segunda vez en que Dios le estaba dando un segundo mandamiento, con la diferencia que este segundo mandamiento no iba a golpear la peña. El Señor en el verso 8 del libro de Números del capítulo 20 le explica cómo él iba a hacer para sacar agua de la peña. Y él le dice, y hablar a la peña a vista de ellos. Iba a hablar a la peña delante de los siervos de la congregación. Y ella dará sus aguas. Y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Quizá Moisés, en medio de la molestia que el pueblo causaba riñendo tanto contra él, quizá confundió los dos mandamientos que Dios le había dado al principio, 40 años atrás, cuando le dio el primer mandamiento de que golpeara la piedra y las aguas brotaron de la piedra. En esta segunda ocasión, cuando el pueblo quiere agua otra vez, Dios había dado instrucciones a Moisés y él dijo, lleva tu vara y háblale a la peña, háblale a la roca. Y Moisés, su espíritu se llenó de impetuoso, su espíritu se impetuó delante de la congregación y le dice en el verso 10, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces él le habla molesto, enojado, impetuoso. No era mentira que el pueblo era rebelde. No era mentira que el pueblo se aglomeraba contra él. Era verdad que el pueblo se aglomeraba. Pero en esta ocasión, aquella paciencia de Moisés que había sido probada por 40 años, cuando estaba a punto Moisés de ir a las tierras prometidas, su espíritu no lo pudo controlar impetuosamente y él abre su boca de tal manera en que en el verso 11 podemos darnos cuenta lo que dice. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y entonces Jehová responde a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste a mi palabra, no creíste a mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Si nos damos cuenta, Moisés era un gigante espiritual, un siervo de Dios que perdió en un momento su paciencia y que esto lo hizo ver delante de Dios irreverentemente, porque su trabajo era reverenciar a Dios delante de la congregación que estaba a punto de empezar la batalla para
adquirir sus bendiciones para entrar a la tierra prometida. Y nos damos cuenta que el Señor hoy nos está hablando de una manera muy misericordiosa, porque el contemplar a este gran siervo de Dios que batalló por 40 años guiando a un pueblo hacia sus bendiciones, porque Moisés no estaba yendo tras su bendición nada más. Moisés estaba yendo sobre la bendición de los padres, de los jóvenes, de los niños, hasta de los animales. Mas el pueblo se portó incrédulamente. Quizá nosotros, el Señor se ha manifestado con grande poder en nuestras vidas. Quizás el Señor nos ha hecho ver maravillosamente, ha sanado nuestras vidas, ha hecho grandes maravillas en nuestras vidas, porque nosotros éramos pueblo rebelde, éramos pueblo que no quería oír a Jehová. Entonces, ahora el Señor nos enseña que debemos de ser cuidadosos con nuestro espíritu, cómo nuestro espíritu se enaltece impetuosamente delante de las autoridades, en nuestras familias, en nuestras congregaciones, y cómo el Señor ya anteriormente en el libro de Salmos nos dice que Jehová abre las fuentes y seca los ríos. Sabemos que cuando Jehová seca el río, no está diciendo que el río se queda sin agua, sino que Él seca el río para que esas aguas impetuosas no lastimen a su pueblo que va cruzando hacia los propósitos de Dios. Entonces, quiere decir que cualquier pueblo de Dios, cualquier persona o cualquier enemigo que viene a querer ser obstáculo delante del pueblo que va cruzando hacia sus bendiciones, o delante de su hermano que va cruzando a sus bendiciones, o delante de un ministro de Dios que está llevando el pueblo hacia las bendiciones. Y si viene pueblo o enemigo que se cruza delante de él impetuosamente, el Señor ya dio su palabra y dice que es Él quien seca los ríos impetuosos en contra de su pueblo. Entonces estamos viendo que Moisés se levanta impetuosamente y llama al pueblo rebelde. Y entonces él pierde toda su bendición cuando él está a punto de entrar. Y yo creo que lastimosamente a muchos que leemos esta palabra nos conmueve nuestro corazón ver un hombre de Dios que luchó, que obedeció a todo lo que Dios le había mandado. Siempre fue él honrando al Señor, siempre que el pueblo venía incrédulamente, impetuosamente, él clamaba por ese pueblo: no los destruyas, eres tú el que va a quedar mal, tú los sacaste de Egipto, tú los trajiste, no los trajiste para destruirlos. Y vemos que este hombre siempre clamó por ellos, pero en un momento en que él no pudo tener dominio propio sobre sus aguas, él pierde una gran bendición. Y en el verso 13 dice: estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos, porque él es santo. En medio de las incredulidades, en medio del pueblo que no quiere ver que Jehová, Dios de los ejércitos, es grande y maravilloso, y que él tiene grandes promesas para nosotros, que nosotros nos debemos de agarrar de esa promesa. A cada pueblo el Señor le ha dado una promesa, y si el Señor individualmente le ha dado una promesa a cada siervo, a cada sierva, y el Señor hoy nos está haciendo un llamado a que nosotros tengamos paciencia en medio de las tribulaciones, en medio de las enfermedades, en medio de la amenaza, como la amenaza que tenemos ahora. El Señor ahora nos trae una palabra de consuelo, que el Señor es el que seca todo aquello enemigo que viene a cruzarse en medio del pueblo de Jehová, cuando Jehová ya tiene propósitos con ese pueblo. Entonces, pueblo de Dios, que no sea, como dijo la palabra: ¿por qué te abates, oh alma mía?
sí tenemos un Dios poderoso, un Dios en quien confiar, un refugio verdadero, un Dios omnipotente que no nos va a dejar perecer, porque si Él nos sacó de donde nos sacó, de las tierras donde Él nos haya sacado, de los lugares donde Él nos ha sacado, de las cárceles de donde Él nos ha sacado, Él nos seguirá guiando a través de nuestros pastores, a través de nuestros ministros. Y que el Señor bendiga poderosamente a todos los ministros, a todos aquellos hombres que guían el pueblo del Señor. Y hoy bendigo a mi pastor por esa gran fuerza, por esa gran valentía que él ha tenido con todo este pueblo de Efesios 4:11 para guiarnos hacia la verdad, hacia la justicia y a esas bendiciones que Dios le ha prometido para nosotros. Amén. Gloria al nombre de Cristo y sigamos escuchando esta hermosa palabra en boca de nuestro pastor. Amén, hermano. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? con la hermosa prédica del día de hoy. Y vamos a irlo rapidito al libro de Josué 3:14. El mensaje, ¿verdad? Abriste la fuente y el río. Estamos en Josué 3:14. Oiga lo que dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de nuestro Señor Jesucristo dice así: y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevaban el arca del pacto. Oiga, los sacerdotes llevaban el arca del pacto. Oiga, y cuando lo llevaban, dice, y cuando lo llevaban, el arca entró en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas y todo el tiempo de la siega. Las aguas venían de arriba y se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que estaba al lado de Zaretán y la descendencia del mar de Arabia y el mar salado, y se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Ahora aquí voy a detenerme un poquito, un detalle que tenemos acá. Si vemos de que cómo el pueblo, ¿verdad?, va a pasar el río Jordán, van para la bendición, que van a tierra de Jericó, dice la palabra, en dirección de Jericó. Van a tierra, esas son las tierras prometidas. Ahora, muy importante que nosotros miremos acá, que dice que los sacerdotes llevaban el arca del pacto. Y cuando ellos entran al río Jordán, dice la escritura que los pies de los sacerdotes, oiga bien, los pies de los sacerdotes entran a las aguas y instantáneamente las aguas se comienzan a detener. Y esto es muy importante de que nosotros veamos, porque ellos llevan el arca del pacto. Entonces el sacerdotado, o esto podría ser nuestro pastor, ¿verdad?, que de una u otra forma él nos está dando palabra, nos lleva el mensaje, Dios nos da el mensaje para que lo podamos predicar. Entonces es muy importante que nosotros veamos la importancia que tiene lo que es la sujeción, y no venir a ser hombres rebeldes, sujetarnos a lo que Dios nos está dando a la iglesia. Este es un pacto. Ellos llevan el arca del pacto y ya van a entrar a tierras prometidas, pero ellos ya van sujetos y van en el orden, porque los que llevan el arca son los sacerdotes. Instantáneamente las aguas comenzaron a ser divididas, se comenzaron a parar, y entonces dice que el pueblo pasó en dirección de Jericó. Y ya para terminar, veamos esto hermoso, el 17, oiga, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco firme en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco.
Ahora, ¿qué será lo que Dios quiere decir? Y esto ojalá Dios quiera que nunca llegue a aparecer, pero si un caso llegara a aparecer a alguien que dice que Él va a predicar en la iglesia, que le demos el micrófono porque Él viene y no sabemos ni quién es. Entonces, ¿cómo es el orden de Dios? ¿Quién sería el que va a tener el control aquí? ¿Serían ellos? ¿Serían aguas impetuosas? Se convertirían, sí. ¿Por qué? Porque aquí lo hablan los sacerdotes, dice que fueron los que llevaban el arca del pacto. La presencia de Dios. Sí, la presencia del Señor. Entonces, inmediatamente cuando ellos van a pasar a tierras prometidas, esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Instantáneamente las aguas comienzan a ser divididas y ya comienza a secarse el Jordán para que el pueblo pudiera pasar. Entonces, esto es una palabra muy hermosa, porque en el Salmo 74:15 dice que él abre fuente y el río y seca los ríos impetuosos, las aguas impetuosas. Entonces, cuando viene ese tipo de ataque, como Moisés al comienzo, Jehová le dijo que golpeara las aguas, que golpeara la peña para que le diera agua. El pueblo estaba rebelde, el pueblo estaba, que ya casi apedreaban a Moisés. Eran aguas no buenas, aguas bravas en contra del sacerdote, provocativas. Entonces Dios tenía, como dice la escritura en el Salmo, Él abre fuentes y fuentes en el río, abre fuentes y el río también, y abre la fuente y el río, y seca los ríos impetuosos. Entonces cuando viene ese ataque hacia Moisés, Dios secó todo eso, porque le dio la respuesta, instantáneamente le dio la respuesta a Moisés, y Moisés golpeó la peña y papá salió agua y el pueblo bebió agua. En la otra, cuando estamos allá en el libro de Números, que es 28, vemos también casi la misma frase, pero la vemos de que le dice, ve y dale y háblale a la peña. Aquí no vemos el pueblo, no vemos a Moisés, que Moisés se olvidó de que Dios le había dicho, háblale a la peña. Háblale a la peña. Él no le habló a la peña, la golpeó 2 veces y le dijo al pueblo, pueblo rebelde, venir a beber agua. Y golpeó la peña. ¿Qué se convirtió Moisés en ese instante? En aguas ¿qué? Impetuosas. Entonces dice que él seca las aguas impetuosas. Entonces el agua es impetuoso. Dice que, oiga bien, violento, rápido y fongoso, o que se la quiso pasar de vivo, o alguien que se la quiere pasar de vivo. Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta y comencemos, porque una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que tenerle temor al Señor. Cuando nosotros le tenemos temor al Señor, se nos hace bien fácil sujetarnos, se nos hace bien fácil creer en el Señor, para cuando tenga esos obstáculos, esos momentos bien difíciles, como el pueblo de Israel. Moisés estaba pasando un momento bien difícil, que ya lo apedreaban, le oró al Señor y el Señor le dio respuesta. Golpea la peña y dale de beber al pueblo. En la otra también vemos, también dando respuesta al Señor, pero no, aquí le embarró Moisés. Y esto para que nosotros tengamos un poquito más de conocimiento de la palabra del Señor, para que nosotros confiemos mejor en el Señor, y obediencia, dice el Señor, antes que, ¿qué dice? Que sacrificios, hermano. Conocimiento en vez de holocausto. Es muy importante que nosotros llevemos esta palabra a nuestra mente, a nuestro corazón, oidores y hacedores, hermano. Oidores y hacedores. Para cuando venga ese momento bien difícil, esas olas calientes, esos momentos fongosos, usted no vaya a salirse del carril, vaya a golpear a alguien, vaya a hablar una mala palabra, vaya a agarrar un machete, vaya a agarrar, qué sé yo, hasta que ande metido en broncas ahí, qué sé yo, hasta legales. Mejor deje que el Señor sea el que seque eso, hermano, sea el Señor que tome el control. Mía es la venganza, dice el Señor, mía es la venganza, y yo doy paga, dice, conforme a sus obras. Tarde o temprano, Dios tiene que hacer juicio con cada uno de nosotros. Y juicio es algo que nos corresponde, que es lo que nos corresponde. Entonces, ahora cuando nosotros venimos y nos hacemos esas fuentes, necesitamos de Él. Necesitamos que Él fluya con agua, que nos llene de su presencia.
pero no ser río fongoso en contra de la obra. Impetuosos, ríos impetuosos que vengamos a querer botar el altar del Señor, a querer quebrar las flores, a querer quebrarle el pico al águila que tenemos acá. Entonces, si venimos con esa mentalidad, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente los hacemos ríos impetuosos y es lógico que Dios va a pelear por su obra, Dios va a pelear por su pueblo. Entonces seca eso y decimos, ¿por qué me duele aquí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Porque a veces somos ríos impetuosos hacia el prójimo, hermano. Regreso de nuevo hacia el prójimo. Y quizás no nos estaríamos dando cuenta y estamos atravesados en medio quizás de alguien que Dios quiere superar, que Dios quiere levantar o que Dios va a bendecirlo y lo lleva a tierras prometidas. Y usted, que es una cosa o otra, qué sé yo, se está poniendo en medio. Entonces déjeme decirle, ¿quién es el que se va a ir con la bendición? ¿El opositor o el que Dios tiene el propósito? Claro, el que Dios tiene el propósito, porque al que está en oposición, que simplemente le va a meter un balazo, le va a poner un decreto y lo va a secar para que el otro pase. Y el que tenga oído, que oiga lo que la palabra del Señor dice aquí. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Esto es para que nosotros estemos. Y dice, y si alguien tiene fe, reténla para ti mismo. Reténgala. Si usted está ayunando, ayune para usted mismo. Si alguien tiene fe, dice, reténgala para usted mismo, para que usted no lastime, para que usted no ande metido en lo que no debería estar metido. Si Dios te está dando sabiduría, si Dios te está dando muchas cosas, reténgala para usted mismo, dice la Escritura, retengámosla para nosotros mismos, para que crezcamos nosotros. Porque Él dice, abre las fuentes y el río también, y los ríos impetuosos, Él los seca, dice. Vemos este pasaje hermoso aquí, como los sacerdotes en el 17, más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová, estuvieron en seco, dice, firme, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Miren cómo estaban firmes estos varones. Estaban firmes para que viniera la bendición para todo el pueblo. Eso es el sacerdote, ese es el liderazgo que tenemos que tener. Estar firme para que Dios bendiga al pueblo. Firme en esos compromisos que Dios nos está dando, en esos privilegios que Dios nos está dando. Iglesia, Cristo viene, Efesios 4:11. Ahorita que estamos pasando este momento de cuarentena, momentos difíciles, hay que mantenerlo firme en nuestras posiciones para cuando abramos la iglesia. Hay que estar firme hay que estar practicando. Todos aquellos que tienen alabanza, todos aquellos que predican, pues póngase a hacer garga, qué sé yo, a cantar, para que vaya practicando para cuando venga el día, el momento de gozo y de alegría, que se abra de nuevo la iglesia, nosotros estemos preparados. Pero ahí durmiendo, hermano, tiene que estar firme ahorita tenemos que estar firme como sacerdote, como líder de esta iglesia. Dios me los bendiga, los amo mucho del Señor, que Dios me los bendiga, los cubro con la sangre bendita de mi Cristo amado, y que ninguna arma forjada vaya a prosperar en contra de la iglesia. Cristo viene, Efesios 4:11. Dios me los bendiga, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya.